Hermano, que el Señor los bendiga. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente aquí desde las instalaciones de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Una cordial bienvenida ahí en la pantalla a cada uno de ustedes. Espero que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y lo está cuidando donde quiera que vayan. Así que vamos a empezar con nuestro servicio de esta noche. Ya que me dieron el privilegio para comenzar el servicio, así que vamos a orar para que sea Dios tomando el control de este servicio. Así que incline su rostro, jovencita ahí donde está, padre de familia también que está por ahí también. Vamos con reverencia a la palabra del Señor. Así que vamos a orar por este servicio. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por tu misericordia, Señor, porque ella se ha extendido esta mañana. Estamos de pie, Señor, nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, estamos con bien, Señor, y gracias a ti, Padre Celestial. Padre, en esta hora, Señor, oro por este servicio, que tu Santo Espíritu sea enseñando, porque Él es el Maestro, Padre, que nos enseña cada día, que nos redarguye, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, si hubiera enfermedad, Señor, en cada hogar, en el hogar de Iglesia Ríos de Agua Viva, Señor, que tú lo seas sanando, bendiciendo, Señor. Si hay problemas, Señor, financieros, Padre bendito, que tú seas, Señor, enviando, Señor, esa sanidad, Padre Celestial, en lo espiritual, Señor, y también así, Señor, en lo físico, Padre Celestial. Gracias, esperamos, Señor, que tú seas, Señor, con nosotros en este lugar, Padre, y que tu Santo Espíritu nos cuide y nos ayude, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, querido joven, espero tenga su Biblia a la mano, así que vamos a estar meditando esta noche. Vamos a ir en Primera de Samuel 16, del 10 al 13. Vamos a estar meditando dos partes de la palabra y luego vamos a ir ahí mismo al 17:42. Así que vamos primeramente, Primera de Samuel 16, del 10 al 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y también vamos a ir al 17:42. 17:42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El título que le puse a esta enseñanza: ninguno tenga en poco tu juventud. Son muchos los que dicen que la juventud es el futuro de un país, e incluso se ha llegado a decir que son el presente, debido a que se considera que es el futuro y el futuro ha llegado. Lo mismo se dice de los jóvenes en la obra de Dios. La juventud es el futuro de la iglesia, pero en ocasiones la juventud es tenida en poco, tanto en la sociedad como dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver un ejemplo que la familia tiene en poco la juventud. En la enseñanza que recientemente meditamos, en el texto que se cita al inicio dice: Isaí no tomó en cuenta a David al llegar al profeta Samuel. Lo tuvo en poco por ser joven, el menor de la casa. Nunca pensó que Dios podría hacer algo con aquel pastor de ovejas. Tampoco le creyeron sus hermanos, ya que ninguno mencionó que
hacía falta David hasta que el profeta preguntó. El joven también fue menospreciado tanto por su padre, a pesar de que lo amaba, como por sus hermanos. El joven José, su padre lo reprendió por sus sueños y sus hermanos se burlaban diciendo: el soñador. Esta historia se encuentra en Génesis 37, 10 al 19, así que cuando tenga tiempo, Génesis 37, 10 al 19. Así que José vivía siendo objeto de burlas y de rechazo dentro del mismo seno familiar. Pero es bueno soñar con cosas, el futuro de ustedes, jóvenes. Es bueno ponerse en la mente que ustedes van a hacer en un futuro. También un hombre llamado Jefté, quien había crecido en un hogar disfuncional, posiblemente nunca tuvo las caricias de su madre, pero sí el rechazo de sus hermanos y la diferencia de su padre al ser expulsado de su casa por ser hijo ilegítimo. Nos dice la palabra que era hijo de una ramera. Los ancianos también lo rechazaron y lo tuvieron, y tuvo que irse como si fuera la peor de la sociedad en la cual vivía. A pesar de lo mencionado anteriormente, Dios puso sus ojos en estos jóvenes rechazados y tenidos en poco por su propia familia. Fue Dios quien miró a David en el campo con las ovejas, un joven conforme al corazón de Dios, y lo escogió para ungirlo. Y aunque ellos retuvieron un poco, Dios lo escogió para ponerlo en lo más alto y de esta manera salvar del hombre a su propia familia. El Señor también te ha escogido a ti, joven. El Señor también levantó a Jefté para ponerlo por caudillo del pueblo que hace un tiempo atrás lo habían rechazado. No sé si te has sentido como alguno de estos jóvenes que he puesto como ejemplo. Tal vez tú mismo no te tienes confianza de lo que Dios puede hacer en ti, pero debemos estar en las manos del Señor, porque solo Él nos puede poner en el camino correcto. Tal vez tus padres no ven ese potencial que tú tienes, hijo, jovencito. Tal vez tus padres no saben o no entienden el potencial que puede usarte, que puedes tener a través de Dios, que Dios es el único que nos da esa fuerza, ese poder que solo de Él puede venir. Así que cuando tú te pones en las manos del Señor, grandes cosas ocurren. Hay jóvenes que se entienden poco, no creen lo que Dios puede hacer con ellos. No sé si eso sea tu caso, joven. Cuando Gedeón fue llamado por Dios, la respuesta fue, ahí lo puedes conseguir en Jueces 6:15. Él dijo estas palabras: mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa. Tenía sentimientos encontrados, tenía sentimiento de inferioridad porque era el menor, por ser pobre y por ser joven. Creía que era incapaz de hacer la obra de Dios que había encomendado. Además de esto, su padre era un adorador de dioses falsos. ¿Cuántas veces los jóvenes se sienten igual y para no ahondar en esos sentimientos, sus padres no se han convertido a Dios? Tal vez sea tu caso, tal vez tienen tus padres que no quieren saber de Dios, que no quieren conocer de Él. El profeta Jeremías también tuvo esta experiencia. En Jeremías 1:6, él no le quiso obedecer al principio, él puso pretextos. En Jeremías 1:6 dice, él dijo: he aquí, no sé hablar porque soy niño. Porque muchas veces la inexperiencia nos hace sentir que no tenemos capacidad para realizar ciertas cosas dentro de la obra de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara, ahí mismo en Jeremías 1:7. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandé.
Es decir, que para Dios no es pretexto la inexperiencia de la juventud, ni tampoco la falta de influencias o recursos económicos, como el caso de Gedeón, pues al final Dios lo levantó. Dios levantó a Gedeón a pesar de que su padre tenía dioses falsos en su casa, los cuales quitó sin ningún temor, ya que como comprendió que Dios estaría con él. Ismael también, ¿por qué no vas a tu Biblia en Génesis 16:16? Un hombre, Ismael, que fue un joven expulsado de su hogar, tenía 17 años aproximadamente, ya que según la escritura era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y para que naciera su hermano Isaac pasaron 14 años, pues era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. En Génesis 21:5. Pero salió de su casa con su madre Agar hasta que después de que fue destetado su hermano Isaac, es decir, a los 17 años, ya que era unos 3 años para destetar a un niño, estando en el desierto, su madre lo dejó debajo de un arbusto para no verlo morir. Sin embargo, el joven lloró y Dios habló a su madre y trató con ella. Génesis 21:16-19. Eso es esencial para la juventud en este entonces. Es lo que necesita la juventud ahora: llorar a Dios, buscarlo verdaderamente, tener ese encuentro con Dios. En Dios, en medio de sus problemas, aflicciones, rechazo, incluso hasta cuando sus padres se han dado por vencidos o no han conocido a Dios, para que traten con ellos. Deja de ser un espectador. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Si Dios te ha traído a la iglesia Ríos de Agua Viva, o has conocido al Señor, es para que salgas del anonimato, para que salgas de ser espectador, para pasar a ser parte del espectáculo. A David sus hermanos le dijeron, en 1 Samuel 17:28, para ver la batalla has venido, porque David preguntaba, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pero David no quería ser parte de lo que solo se estaba viendo. David quería ir un poco más allá. Siendo espectadores, querían ser parte del espectáculo y enfrentar a aquel gigante llamado Goliat. David expresó las palabras de fe ante Saúl: no desmaye el corazón de ninguno, tu siervo irá y peleará. Pero Saúl le tuvo en poco al decir, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David continuó contando con fe cómo se libraba de los corderos de león, del oso, cómo los tomaba de la quijada y los hería y los mataba. Me imagino Saúl viendo la fe de este joven y declarando, y al escuchar a David decir, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Saúl, al ser contagiado por la fe de David, no tuvo más que decir, ve y Jehová esté contigo. Yo mientras estaba elaborando esto, yo me preguntaba, ¿cuál fue la gran fe de David? Yo creo que esperaba más de Saúl, porque era un rey, quizás por más experiencia que él tenía. Pero vemos que ahí donde vemos esta juventud, a este hombre
que por su parecer tal vez no tenían la confianza, no tenía esa confianza, pues no era un hombre experimentado en la batalla, nunca pertenecía a un ejército. Pero déjame decirte que él creyó. Y tú y yo estamos en lo mismo, estamos creyendo en Dios. Él te puede levantar, así como lo hizo con David, lo puede hacer contigo. Dios quiere que dejes de ser ese espectador y que vengas y que te pongas en sus manos del Señor. Porque Dios, yo sé que estoy seguro que Él tiene grandes cosas para cada joven, para cada jovencita que se aparta del pecado, que se aparta de esas cosas que no te llevan a bien. Es lo que tú y yo debemos de tener, ponernos en las manos del Maestro, aquel que lo puede todo. David se hizo parte del espectáculo en medio de un montón de mirones. Eso es lo que sucedió a través de esta historia. Goliat lo tuvo en poco por ser muchacho, pero David lo venció. Dios te ha escogido no para estar sentado, joven. Dios no te ha traído a esta iglesia para que estés sentado y nada más viendo que otros jóvenes se levantan, que otros jóvenes empiezan a servir al Señor, y a través de la alabanza, a través de ministerios. Él no te ha traído aquí en esta iglesia para que estés nada más sentado. Él quiere que seas ese instrumento en sus manos de Él. Yo te quiero animar en esta hora, joven, que así como este hombre, así como estos muchachos, no tenían mucha experiencia, pero le creyeron a Dios, le creyeron a aquel que puede transformar nuestro corazón, el corazón de nuestros padres. Y ya nosotros sabemos cómo tú y yo sabemos cómo se desencadenó esta historia. David venció a este hombre. Dios te ha escogido, joven. El apóstol Pablo dice: hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En 1 Corintios 4:9. Es increíble ver gente que con limitaciones físicas le sirve a Dios. Hemos visto, y a veces hasta vergüenza nos debería de dar a ti y a mí, ¿verdad? Hay personas que sin unas manos, sin unos pies, adoran al Señor como que sí lo tuvieron, con un corazón contento, con un corazón dispuesto a ponerse en sus manos del Maestro. Y nosotros que tenemos esas manos, que no tenemos algo que tenemos todas nuestras extremidades y así batallamos, no queremos servirle al Señor. Y hay personas que nos instan, nos animan a seguir adelante cuando lo vemos servir y adorar al Señor sin ni un pie, sin ni una mano. Pero déjame decirle que a ti te hizo como a imagen y semejanza. Así que Dios te quiere usar. Hoy es motivo para que podamos pensar en el Señor. ¿Qué es lo que grande puede hacer en ti, jovencita, que tú me estás escuchando? Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero tú lo único que debes de hacer es reconocer al Señor. Si no estás caminando con rectitud al Señor, le debes de creer en momentos de dificultades, en momentos de donde parece que no vemos dónde está Dios. Dios está obrando. Dios es grande, Dios es poderoso. Y así que en tiempos de crisis o decadencia, Dios te puede sacar del anonimato. El joven Samuel estaba en el templo, pero no había conocido a Dios todavía. La palabra de Dios no le había sido revelada y era un desconocido para el pueblo. Sin embargo, en tiempo de crisis espiritual, cuando no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba, Jehová llamó a Samuel. El sacerdote Elí estaba avanzado de edad, sus ojos se oscurecían y sus hijos no andaban rectamente delante de Dios. Era tiempo de levantar a alguien para continuar la obra de Dios, y el Señor escogió a un joven para hacerlo.
Dios quiere levantar jóvenes en estos tiempos difíciles para que sean la nueva generación que predique el evangelio precioso en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy Jesús está buscando, Dios está buscando para que le sirvan. Moisés murió, pero dejó a Josué. Elías estaba en sus últimos días en el ministerio y sus hijos no pudieron continuar por su desobediencia, pero Dios levantó a Samuel. Elías sabía que Dios lo llevaría, pero ya Eliseo estaba listo para ser el sucesor de Elías. Es tiempo de que te prepares, joven. Es tiempo que nos preparemos y estés listo, porque tarde o temprano Dios te sacará del anonimato y te levantará como un Josué de estos últimos tiempos. Eso es lo que anda buscando nuestro Dios ahora mismo, que tú le sirvas, que tú de verdaderamente tengas ese encuentro con nuestro Señor y sobre todo poner toda nuestra confianza, nuestra fe en que Él es el único que nos puede usar. Tal vez tú tengas y puedas, y tal vez eres como lo hizo el profeta Jeremías, empezó a poner excusas para no servir al Señor, pero el Señor lo usó y es lo mismo lo quiere hacer contigo. En conclusión, y quiero que vayas a 2 de Timoteo 1:5. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero también recuerda que Timoteo fue el joven en el cual estaba la fe que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Es decir, que pasa de generación en generación. La iglesia debe tomar en cuenta, y hoy debemos de ponernos en manos del Maestro. Él es el único que nos puede usar como usó a estos jóvenes. Hoy no es excepción, hoy te quiere usar. Yo no sé si alguna vez te has metido en su mente estar ministrando al frente de los jóvenes, al frente llevando la palabra a otros países. Tú que tienes la oportunidad, hoy Dios te está buscando a ti para que sea ese instrumento en sus manos. Así que espero que esta palabra que te he compartido esta tarde haya quedado en el profundo de tu corazón. Si no le estás sirviendo al Señor, hoy es momento que busques, que te pongas en las manos de aquel que lo puede todo, aquel que la inexperiencia de la juventud, Él quiere enseñarte lo grande y lo poderoso que puede hacer Él en tu vida. Así que te invito que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos jóvenes, Señor, que hoy tuvieron la oportunidad de ver cómo estos ejemplos de estos jóvenes, Señor, que un día, a pesar de la inexperiencia, a pesar de que no sabían, Padre, mucho de guerra, Señor, como lo hiciste, Señor, a través de David para derrotar a aquel hombre fuerte, Señor, que para aquellos espectadores que estaban alrededor, Señor, creían que era imposible, que aquel muchacho que solo tenía experiencia de pastorear unas ovejas, Señor, vimos lo poderoso y lo grande que hiciste, ese milagro, Señor, que hiciste a través de David, Señor. Padre, permita que nuestros jóvenes, Señor, hoy sean, Señor, esos instrumentos en sus manos, ese David, ese Samuel. Padre, permita que, Señor, estos jóvenes, Padre, estas jovencitas sean puestos en tus manos, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que tú los has traído aquí, Padre, con un propósito, Señor. Tú los quieres usar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que sean jóvenes, Señor, rectos. Que sean, Señor, esos instrumentos, Señor, para poder, Señor, enseñar a otros.
Yo no sé qué es lo que vas a hacer con nuestros jóvenes, Señor, pero te pongo, Señor, a cada joven, Señor, de la congregación Ríos de Agua Viva, Señor. Padre, y que sean los próximos pastores, Señor, evangelistas, predicadores de tu palabra, Señor. Yo no sé lo que tú puedes, lo que vas a hacer con ellos, pero sí yo sé el poder que tú tienes, Señor, para transformar, Señor, lo que a nuestro parecer, Señor, no podemos ver, Señor. Tú, Señor, que todo lo puedes, Señor, tú que ves lo interior de nuestros jóvenes, Señor. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, Señor, en su caminar, Padre, y que ellos, Señor, puedan, Señor, ponerse en tus manos, Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, por la fe, Señor, que tuvieron estos jóvenes, Señor. Hoy nos ayuda a seguir, Padre, que, Señor, tú estás obrando en la vida de aquel que, Señor, se pone en tus manos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tiempo con nuestra hermana. El Señor los bendiga. Buenas noches a todos los que nos están mirando en esta noche. Que el Señor siga bendiciendo la vida de todos ustedes. Esta tarde nuestro versículo va a estar, nuestra palabra que vamos a meditar en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Tiene usted la costumbre de decir gracias, Dios, en todas las circunstancias? Dios quiere que seamos agradecidos en todo tiempo, sean buenos, sean malos los tiempos. Dios quiere que seamos agradecidos con todas las cosas que Él nos da. El versículo de hoy nos dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Quizá usted va a decir, pero no siempre es fácil decirle al Señor gracias. Más cuando estamos en situaciones muy difíciles, cuando quizá hay escasez en su vida, cuando quizá hay enfermedad. Usted puede decir, no es fácil decir gracias. Pero ¿sabe que el versículo de hoy dice que esa es la voluntad de Dios? Que en toda situación usted y yo podamos decirle a Él gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Si usted ha sido salvo y usted quiere decir entonces que está lleno del Espíritu Santo, como hijos de Dios solo nos queda hacer una cosa, según nuestro versículo de esta tarde, que es dar gracias. Gracias a Dios en todas las circunstancias. No importa qué luchas, qué pruebas tengamos. Dios nos manda a encontrar siempre razones para agradecerle. En cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo, sean buenas o sean malas ante nuestros ojos, Dios nos manda a encontrar razones para decirle a Él gracias. Vamos a ver nosotros en la palabra del Señor, en Hechos 5, 40 y 41, vamos a ver a los apóstoles, Pedro y los apóstoles. Ellos sabían perfectamente que debían de vivir agradecidos con el Señor en toda circunstancia. Ellos sabían que la voluntad de Dios es esa, que dieran gracias en todas las circunstancias de sus vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 40 y 41 del capítulo 5 del libro de los Hechos.
y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y convinieron con él, ¿quiénes? Los del concilio, cuando trajeron a Pedro y a los apóstoles, que les decían a estos apóstoles que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, que ya no predicaran más el evangelio de salvación. Se paró Gamaliel, que era un doctor de la ley, reunió a los del concilio y les dijo: ¿saben qué? Dejen a estos varones, déjenlos. En el versículo 38 usted va a encontrar esto: y ahora os digo, hablando Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, dice Gamaliel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Porque ya Gamaliel le había dicho antes de ellos, se levantó Teudas, luego se levantó Judas, murieron ellos y los que lo seguían pues desaparecieron. Pero aquí Gamaliel se levanta y le dice: dejen a estos hombres, déjenlos, porque si esto es de los hombres va a pasar lo mismo que con Teudas y que con Judas. Se va a desaparecer todo esto. Mas si es de Dios, le dice Gamaliel, no la podrás destruir. Si es de Dios lo que ellos están haciendo, dice Gamaliel, ustedes no van a poder detener esto. Mas sin embargo, los saduceos no querían que Pedro y los apóstoles siguieran predicando el evangelio de salvación. Por eso es que el versículo 40 nos dice que a ellos los azotaron, y a los azotarlos era la penalidad judía de 39 azotes de darle a cada uno de los apóstoles. Ellos no estaban en una circunstancia bonita. Ellos no andaban predicando el evangelio de salvación a unas personas que los aceptaban sin más ni más. No, ellos tenían obstáculos. Las circunstancias de ellos en ese momento era difícil, porque ellos sabían que no los iban a aceptar con gusto. Ellos recibieron el castigo de ese entonces, que eran 39 azotes. Mas sin embargo, en el versículo 41 dice que ellos, cuando ya los dejaron en libertad, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos. Si hay gozo en su corazón, va a haber agradecimiento. No importa la circunstancia, el Señor nos manda a ser agradecidos siempre, por todo, en toda circunstancia. Y déjenme decirle que con un corazón agradecido, usted y yo vamos a poder decir en medio de cualquier situación: gracias, Dios. Cuando en nosotros hay agradecimiento, van a salir estas palabras de nuestro corazón: gracias, Dios. Y ese tipo de actitud ve más allá de las malas circunstancias. ¿Sabe qué es lo que mira un corazón agradecido? No mira lo grande del problema, mira la soberanía de Dios. Porque sabe que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene el derecho y Dios tiene el poder para reinar sobre todas las cosas y controlarlas. Quizá usted diga: pero ahorita yo estoy enferma. Dele gracias a Dios por esta situación que está padeciendo y confíe en Él. Quizá usted diga: yo solamente tengo un carro y necesito dos. Dele gracias a Dios porque tiene uno. Quizá usted diga: bueno, no tengo ni uno y necesito un transporte. Dele gracias a Dios porque quizá Dios usa personas para que puedan bendecirle a usted con un ride. Quizá usted diga: yo perdí mi trabajo, no tengo trabajo. Dele gracias a Dios que no le faltan los alimentos diarios sobre su mesa. No importa la circunstancia que usted y yo estemos viviendo, Dios quiere que le demos gracias, aún en medio de esas malas circunstancias. En Lucas 8:22, la palabra del Señor nos dice al 25: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y él dijo:
pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Versículo 25, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Este es el Señor en el cual usted y yo hemos creído. Este es el Señor soberano. Este es el Dios que tiene el poder para controlar todas las cosas. Este es el Dios al que le debemos agradecer nosotras todos los días de nuestra vida, a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo. Este es un Dios grande y poderoso. Por lo tanto, no te atemorices por lo grande de la tempestad que estés viviendo hoy día. No tengas miedo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él tiene el control de todo. Y porque aún las olas y el viento le obedecen, dice su palabra. Solamente debemos tener fe y un corazón agradecido, porque Él nunca nos va a dejar, nunca. ¿Hay razones para agradecer? Sí, hay razones. Hay razones cuando te sientas abandonada. Otra razón por la cual debemos agradecer: cuando te sientas abandonada y rechazada. Fíjate, quizá tu propia familia te abandone, te rechace por haber depositado tu fe en Jesucristo. Quizá tu propia familia te rechace. En esos momentos, dale gracias a Dios, porque Él te acepta totalmente, tal y como tú eres. Él te acepta como su hija. El Salmos 27:10 nos dice la palabra del Señor: aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿qué es lo que sucederá? El Señor me recibirá en sus brazos. El Señor te recibirá en sus brazos. Dios tendrá cuidado de ti. Aunque los demás se alejen, aunque quizá por tú predicar el evangelio de salvación hoy los demás te rechacen. Quizás les estás predicando a tus propios padres y no quieren ya hablar contigo. Dale gracias a Dios en esos momentos. Dale gracias a Dios porque Él dice que te va a recibir en sus brazos. Él no te va a dejar. Tú tienes un Padre Celestial que se preocupa por ti. Un Padre que te ama. Y aun cuando otras personas se alejen de tu lado, Él, tu Padre Celestial, nunca te dejará. Jamás te abandonará. Él siempre va a estar a tu lado. Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Él siempre va a estar junto a ti. ¿Será esto suficiente motivo para darle gracias a Él? ¿Crees que es un motivo suficiente para que tú y yo le digamos gracias por ser mi Padre? Gracias porque aunque los demás me desprecien, me abandonen, tú estás a mi lado siempre. Tú nunca me abandonas, tú nunca me dejas, tú no me vas a despreciar. Sí. Es un gran motivo para agradecerle al Señor. Otro motivo para agradecer a Dios es: usted y yo debemos agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos en Cristo, que oran y se preocupan por ti y se preocupan por mí. Eso nos lo dice Pablo. Pablo nos anima a que seamos agradecidos por la vida de nuestros hermanos en Cristo. En Primera de Tesalonicenses 1:3, la palabra del Señor dice: debemos
siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. La Nueva Versión Internacional usa la palabra justo, como es justo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Siempre usted debe de darle gracias a Dios porque le dio una familia espiritual. Usted debe de darle gracias a Dios porque antes a mí no me conocía y ni yo la conocía a usted. Mas sin embargo Dios me trajo a esta familia espiritual y ahora la tengo a usted, lo tengo a usted por hermana y por hermano en Cristo. Usted que ora por mí allá en lo secreto. Gracias a Dios por la vida de ustedes. En vez de estarnos mirando solo nuestros defectos, que si puede hacerlo, que si no puede, que si debe, que si no debe, debemos decir gracias, Señor, por la vida de ella o de él, que son mis hermanos en Cristo. Tal vez usted diga, pero no me mandan mensaje, no me llaman por teléfono, mucho menos me visitan. Aún así, agradezca a Dios por la vida de sus hermanos en Cristo. Porque tal vez allá en lo secreto de su habitación ellos están doblando rodillas por usted, intercediendo por usted. Y las oraciones de ellos son las que le han ayudado en alguna manera a estar de pie a usted en estos momentos. Y sus oraciones me han ayudado a mí a estar de pie en estos momentos. Gracias, Señor, por la vida de todos ellos. Gracias porque antes yo no los conocía. Y antes yo estaba sola. Antes nadie quería estar a mi lado. Pero por tu gran amor, Señor, formé parte de esta familia espiritual y ahora tengo muchos hermanos en Cristo que sé que me aman, que sé que oran por mí. Aunque yo no los mire todos los días, sé que se preocupan por mí y elevan una oración al Padre Celestial. Agradezca a Dios por la vida de su hermana, de su hermano, por la vida de su padre espiritual, aún el pastor de nuestra congregación. Dele gracias al Señor por la vida de él. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin haberlo mirado? ¿Un mes, mes y medio? Yo sé que ya lo extraña, todos nos extrañamos. Dígale al Señor gracias por la vida de ellos, bendíceles siempre, ayúdales por donde ellos anden, Señor. Seamos agradecidos, dice el Señor. Y a veces pasamos desapercibidos estas cosas. Nos acostumbramos tanto unos a otros que a veces dejamos de agradecer a Dios por la vida de nosotros. Otra cosa por la cual usted y yo debemos y podemos decir gracias es que debemos agradecer a Dios por esa salvación tan grande que nos ha dado. Agradece a Dios por tu salvación. Agradece a Dios porque ahora has pasado de muerte a vida. Y Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo no merecía que Dios me diera la vida eterna que ahora tengo. Porque antes de recibir a Cristo como Salvador personal, yo era una persona mala a los ojos de Dios, enemiga de Dios. Pero la palabra del Señor dice que por gracia yo fui salva. Dios me dio un regalo que yo no merecía.
Dios le dio un regalo a usted que ha sido salva, un regalo que no merecía. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Nuestra actitud antes de Cristo merecía la muerte, pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra del Señor, nos dio vida juntamente con Cristo. Y recibimos esa gracia y somos salvas. Así que todos los días debemos de darle gracias al Señor, porque tenemos la vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, porque tenemos una herencia en los cielos. Eso significa la salvación. Tenemos una herencia en los cielos, porque somos hijas de Dios ahora. Debemos de darle gracias al Señor. Gracias, Dios, por esa salvación tan grande. Gracias porque cuando yo estaba, cuando era una persona detestable para la humanidad, pusiste tus ojos en mí y me salvaste. Vuelvo y pregunto, ¿será suficiente motivo para darle gracias a Dios? ¿De que no la dejó a usted allá en la miseria? Que cuando usted estaba en depresión, Dios la rescató. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y así nos tenía, así me tenía a mí, destruida en una depresión por año y medio. Pero Dios vino y fui salva. Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y cuando todo aquel deposite su fe en Cristo Jesús, es salvo. Por gracia solamente. Así que hasta una alabanza hay de 10,000 razones para agradecer. Yo solamente le traje 4 razones hoy. Tenemos que buscar en nuestra casa los otros 997,000 razones, ¿verdad? Y hay más de 10,000 razones. Seamos agradecidos con el Señor en cualquier circunstancia y por todo lo que Él nos ha dado, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, que todos los días le podamos decir, gracias Señor, porque nuevas son cada mañana y grande es la misericordia, grande es la fidelidad del Señor. Así que el Señor te bendiga ahí donde tú estás y agradece al Señor, seamos agradecidas por nuestros hermanos en Cristo, por la salvación tan grande que nos ha dado, por todo lo que tenemos, las circunstancias buenas y malas. Agradezcamos siempre al Dios soberano. Que el Señor te bendiga y el tiempo es con nuestro pastor. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en esta noche. Un privilegio para poderles traer una corta meditación de la palabra del Señor. Yo sé que ya usted tuvo la oportunidad de escuchar 2 meditaciones, los jóvenes, las hermanas y claro, cada hermano que estuvo conectado también. Ya meditamos lo que es la exhortación que el Señor nos ha dado. Yo quiero decirte que en realidad ahora sí es una necesidad que todos tenemos de poder adorar al Señor. Y yo sé que la necesidad más grande que todo el mundo está manifestando es reunirnos, volver a los meses pasados, pero sabemos que hoy no es una realidad. Pero tenemos el gran privilegio de poder escuchar la palabra, de poder unirnos a través de estos medios y de esa manera usted y yo podemos glorificar al Señor. A lo mejor se va a preguntar por qué no está nuestro hermano, el director de los varones, nuestro hermano Alberto. Vamos a orar por él porque él estuvo hoy indispuesto, pero sé que él está orando por ti como varón, como cada uno de nosotros oramos por ustedes. Pero antes de orar me gustaría invitarte, quiero llevarte a una meditación de la palabra en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Y vamos a leer esta palabra del Señor y vamos a meditar una meditación corta, valga la redundancia, hermanos. En esta porción de la palabra, dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que en esta noche, varón, podamos orar juntos al Señor, y el tema de esta meditación es rendirnos a Dios para experimentar un crecimiento espiritual. Yo sé que el anhelo en el corazón de Dios es que cada varón pueda experimentar un crecimiento espiritual. Y claro, después de que tú experimentas un crecimiento espiritual, el crecimiento personal, el crecimiento familiar, el crecimiento como matrimonio, como padres, se va dando, pero el más importante en el corazón de Dios es el crecimiento espiritual. Y aquí encontramos una exhortación a rendirnos totalmente. Así que vamos a orar. Tú conoces cuáles son tus limitaciones y dónde desea o dónde tú necesitas determinar poder rendirte delante de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre que estás en gloria, te doy gracias porque nos permites compartir tu palabra. Señor, sabemos que mis palabras no son las que transforman, pero tu palabra sí, Padre, porque es viva y es eficaz, Padre, y tiene el poder para tocar, Señor, esos corazones por medio de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, oramos que en esta noche cada varón, Señor, pueda, bendito Dios, meditar en tu palabra y tomar tu palabra, Señor, y tener la actitud que tuvo Esdras, Padre, para poder poner esa palabra en sus corazones, Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Oro dándote gracias por la vida de mi hermano Alberto, de igual manera, Señor, que tú seas con él y su familia, y con cada varón, Señor, y con cada familia. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Varón, déjame decirte que todos en algún momento, como varones que somos responsables de la familia, tenemos batallas, tenemos luchas, mayormente en este tiempo. Y déjame decirte que cuando hablamos de rendirnos a Dios, podría decir que es uno de los mayores problemas del ser humano. Tú te preguntarás por qué. Porque cuando decimos que es un problema, es porque nuestra naturaleza nos lleva a pretender que tiene el control de todo. Y yo sé que tú sabes de qué te estoy hablando. Que hay veces que nuestra naturaleza nos dice que todo está en control. Pero cuando nos damos cuenta no es una realidad. Sino que cuando nos damos cuenta nuestra naturaleza nos engaña. Y por eso es que necesitamos hoy en esta noche hacer una evaluación. ¿Qué áreas de nuestra vida no estamos rindiendo completamente al Señor? Y cuando hablo de rendirnos, no solamente estoy hablando de una parte de nuestro cuerpo. Estoy hablando de rendirnos completamente, todo nuestro ser. Rendirnos completamente todo nuestro ser, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Dejar que no sean nuestros planes, sino que lo sean los planes completamente del Señor. ¿Y por qué como varones necesitamos rendirnos? Porque en algún momento, hermano, podemos saber que a ti y a mí Dios nos ha puesto no solamente como cabeza, nos ha puesto como sacerdotes de la casa. Y viene a mi mente algo que sucedía en el pacto que Dios hizo con Moisés o en la ley, que los sacerdotes
agarraban el animal y lo sacrificaban y lo ponían en la mesa del altar. Pero déjame decirte que ese sacrificio era aceptable. Pero Dios también dejó algo bien claro. Y quiero que leamos un pasaje bíblico antes de entrar en materia con estos versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dios puso algo bien claro. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Y mira lo que subraya la palabra, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, la obediencia, hermanos, delante de Dios es más válida que cualquier sacrificio que tú como varón puedas estar haciendo delante de Dios y delante de tu familia. Usted y yo somos responsables de gran cosa, de poder usted y yo primeramente empezar a experimentar ese crecimiento espiritual. ¿Cuándo? Cuando podemos hacer lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablándole a los cristianos, a los creyentes, a sus lectores de ese tiempo, pero hoy te está hablando a ti, varón, y me está hablando a mí, y nos enseña y nos exhorta que debemos de tomar en cuenta algo. En cuenta que dice el apóstol Pablo, que debemos de tomar en cuenta las misericordias de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo está exhortándonos a que no sea en vano, que no pase en vano en nuestra mente las misericordias de Dios. Estoy seguro que hoy tú te levantaste, algunos fueron a su trabajo y regresaron a casa, pero no era porque tú lo merecías. Yo no estoy aquí sentado porque yo lo merezco, es todo por las misericordias de Dios. Entonces, si deseamos experimentar un crecimiento espiritual, debemos rendirnos a Dios, dice Pablo. Que presentéis, dice Pablo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que es la verdadera adoración genuina. Cuando usted y yo no pasamos por alto las misericordias de Dios, cuando usted y yo analizamos que es todo lo que somos y lo que tenemos es por la misericordia de Dios, entonces debemos de entender 4 cosas importantes, hermano. Y estoy seguro que tú que has recibido a Cristo lo has entendido. Que Dios es el creador. Y aparte de que Dios es el creador, Dios es el salvador. Y si Dios es el salvador, entonces Dios debe de ser el soberano, el Señor. Y cuando yo entiendo que Dios es soberano y que está por encima de todos mis planes, de todas las cosas, entonces voy a poder rendirme a Él como Padre en una actitud de hijo. Y tú y yo debemos de analizar si de verdad estamos rindiendo, porque Pablo dice en el verso 1 que el verdadero amor o la verdadera adoración se expresa cuando hay una verdadera rendición total delante de Dios. No solamente cuando cargamos una Biblia, no solamente cuando vamos a una iglesia o a un edificio, no solamente cuando nos juntamos, sino en todo tiempo, hermano. Sería bueno que en esta noche analices que este tiempo que estamos pasando, cómo te estás rindiendo delante del Señor. Es necesario someter a Dios nuestro cuerpo, pero también es necesario someter a Dios todo nuestro ser, todo aquello que sentimos, todo aquello que pensamos. Es necesario
¿Por qué razón? Porque hay una promesa. Yo encuentro una promesa cuando yo me rindo delante de Dios, no cuando se nos obliga, no, cuando lo hago intencionalmente, cuando reconozco la soberanía de Dios y me rindo delante de Dios y rindo todo mi ser delante de Dios. En Isaías 58:11, escucha bien, dice la palabra: Jehová te pastoreará, no solamente un día, siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca van a faltar. ¿Sabes? Si lo traemos a nuestro tiempo y lo contextualizamos, Dios está diciendo que si tú te rindes a Él te va a pastorear siempre. Y entonces podemos relacionarlo con lo que dijo el salmista David cuando él se puso como una oveja. Él dijo: Jehová es mi pastor. Y un resultado maravilloso, él dice: nada me faltará. Así es que, varón, esta noche tú debes de preguntarte cómo te estás rindiendo a Dios. Hay promesas cuando tú te rindes completamente a Dios. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Sé que algunos están batallando, pero Dios no está lejos. Dios no ha perdido el control, aunque tú digas: pero a lo mejor ya esto se perdió el control, aunque tú y yo perdamos el control. Dios nunca pierde el control. Entonces, rendirnos, hermano, es una demostración de amor y de gratitud que usted y yo mostramos hacia Dios. Porque dice el apóstol Pablo que cuando usted y yo nos presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando hablamos de culto racional, esa es nuestra adoración genuina delante de Dios. A Dios no lo podemos sobornar con nada y decirle y pensar que Dios no conoce. Dios conoce todo, hermano. Dios sabe todo. Dice Pablo a los Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mira cómo Pablo ve la ofrenda. No lo ve que era algo que los hermanos habían dado. Pablo ve que los hermanos están dando para él y que lo envían por medio de este discípulo. Él lo ve y dice: primero fue aceptado delante de Dios. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que cuando usted y yo nos rendimos todo nuestro ser, aún las obras que hacemos primeramente, antes de poder ser ayuda para el ser humano, son agradables, aceptables delante de Dios. Entonces, varón, rendirnos a Dios es permitirle que Él tome el control de tu vida, de tus planes, de tus emociones, de tu familia. Eso es rendirnos a Dios. Rendirnos a Dios es permitirle que Él guíe mi vida y guíe mi familia. Cuando usted y yo nos rendimos a Dios, le entregamos cada componente de nuestro ser, a modo que sea aceptable delante de Dios, a modo que cada parte de nuestro cuerpo no sea, dice el apóstol Pablo, ya más un instrumento para pecar. O sea, y cuando hablamos de cada instrumento, estamos hablando de nuestra lengua, nuestros ojos, todo lo que es nuestro ser, se lo entregamos a Dios. Así es de que rendirnos a Dios hoy, porque antes usted y yo estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Hoy estamos vivos, vivos por medio de Jesucristo. Usted y yo podemos hacerlo y debemos hacerlo si queremos la bendición. Padre, varón que estás en casa, sería bueno que tú tomes el reto de guiar a tu familia, de que tú te pongas en línea, en brecha, y que tomes el reto de poder guiar a un tiempo devocional, a orar con ellos, para que sea una familia que esté esperando ansiosamente la venida del Señor Jesucristo,
Porque rendirnos a Dios es una forma de ministrar delante de Él. Dice la palabra, si quieres ir a tu Biblia, el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, no dice como piedras muertas, como piedras vivas, sed edificadas o edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Rendirnos a Dios, hermanos, implica, dice el apóstol Pablo, renunciar a los parámetros del mundo, al sistema del mundo. Y termino leyéndote el pasaje: no os conforméis a este siglo o a este mundo, no nos amoldeemos a este mundo. Tú conoces la conducta del mundo, la manera en que habla, la manera en que son guiados. Dice Pablo, no se amoldeen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que rendirnos a Dios es el final de muchas cosas de nuestra vida humana, pero el comienzo de muchas cosas que son bendición. Así que, hermano, quiero animarte en esta noche, que ahí donde estás tú te hagas la pregunta: ¿de qué manera te estás rindiendo completamente al Señor? Dios tiene bendiciones. Y quiero animarte ahí donde estás, varón. Yo sé que son tiempos difíciles, pero tiempos buenos vienen, porque el Señor está en control de todas las cosas. Así de que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que sea Dios tomando el control de tu vida, que sea Dios tomando el tiempo que tú pasas con Él. Vamos a darle gracias. Padre, te doy gracias porque eres maravilloso, porque eres poderoso, porque en tu palabra he encontrado la manera, Dios, que tenemos que analizar nuestro diario vivir. Padre, que tomemos en cuenta no nuestras obras, no lo que hacemos, sino tus misericordias, Padre, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Padre. Padre, gracias por cada varón, Señor, y por cada hermana, y por cada joven, y por cada niño. Yo quiero rogarte que en esta hora, Señor, a cada hombre, Señor, que tú le has dado la responsabilidad de ser ese sacerdote, Padre, de ser la cabeza, de ser el líder, de ministres, y Él pueda, Señor, poder guiar esta familia de tal manera que, Señor, vea que el rendirnos, Padre, quizás es el final de muchas cosas nuestras, pero el comienzo de muchas cosas tuyas, Padre. Padre, pongo en tus manos, bendito Dios, cada hombre, Padre, que les dirijas, que les guíes, y que la paz y la bendición tuya sea sobre de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Déjame decirte que este domingo vamos a estar iniciando nuestro servicio a las 11:30. Y vamos a estar teniendo un culto compartido con la iglesia de Benecer en las instalaciones de la radio que está en la calle en la 49. Así de que ellos van a estar ministrando la alabanza y aquí tu servidor va a estar predicando la palabra. Así que te animamos que te conectes para que Dios pueda traer una palabra a tu vida. Recuerda que cuando el ser humano ha perdido el control, Dios no lo ha perdido. Dios está en control de todas las cosas. Ánimo, que el Señor te bendiga.